¡Qué bacán escucharte! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de su espacio de la comunidad Arica es Bacán. Bienvenidos. Hay lugares que te dejan sin aliento, ¿no? Y yo siempre pienso en el Parque Nacional Lauca. De todas maneras. Es que es un paisaje a más de 4.500 metros de altura, donde lo único que se oye es el viento. Es un silencio imponente. En medio de ese silencio están los bofedales, esas vegas de agua ancestrales. Y claro, el lago Chungará. Un espejo de agua perfecto con los volcanes nevados de fondo. Es una reserva mundial de la biosfera. No es cualquier lugar. Pero esa postal, esa imagen de postal, se rompió. Se hizo pedazos el pasado 19 de noviembre. Por completo. La imagen ahora es otra. Es la de un camión volcado y una mancha oscura, densa, de 25,000 litros de aceite de soya avanzando lento, pero seguro, hacia ese ecosistema. Una verdadera tragedia ambiental. Y para entender qué pasó y sobre todo qué significa todo esto, tenemos varias fuentes. Por un lado, los comunicados oficiales de CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Por otro, los reportajes que han ido actualizando cifras y acciones. Lo esperable, sí. Pero el corazón de este análisis viene de otro lado, de la explosión en redes sociales. Todo se encendió con una sola publicación de Instagram. La de Claudia Sandrock. La de la guía de turismo Claudia Sandrock, que estaba ahí, en el momento, y le mostró a todo el mundo lo que de verdad estaba pasando en esas primeras horas. Que es muy distinto a lo que decían los papeles. Justamente. Nuestra misión hoy es conectar esos puntos. Queremos analizar la distancia enorme que hubo entre la versión oficial y la realidad de los voluntarios en el terreno. Y más a fondo. Y más a fondo. Queremos entender por qué, para la comunidad local, esto no fue un accidente. Fue, y lo dicen ellos, la crónica de una catástrofe anunciada. Exacto. Bueno, para entender todo este lío, hay que partir por el principio. ¿Qué, cómo y dónde ocurrió esto exactamente? A ver, los hechos concretos. El hecho concreto es este. Miércoles 19 de noviembre, pasadas las 6 de la tarde. Un camión, patente boliviana, cargado con 25,000 litros de aceite de soya, se vuelca. Y no en cualquier parte. No, para nada. Es el kilómetro 179 de la Ruta 11 CH, una carretera internacional que, increíblemente, cruza por el corazón del parque. Justo frente a la guardería de CONAF en Chungará, o sea, en la puerta de su casa. En la puerta. Los informes dicen que la mayor parte del aceite no se fue directo al lago. Por la pendiente, escurrió hacia el bofedal. A primera vista uno podría pensar, qué bueno, no fue al lago. Claro, como si fuera una bala esquivada. Exacto. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué significa que el daño se concentre en el bofedal? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no. No es para nada una buena noticia. Es una tragedia con otras características, pero igual de grave o quizá peor. ¡Peor! Sí. Un bofedal es, para que nos hagamos una idea, la esponja del altiplano. Es un humedal de altura, un ecosistema frágil pero vital. Captura, filtra y regula el agua en un entorno superárido. Es la base de todo. Es la base de toda la vida allá arriba. Sostiene la flora, es donde beben las vicuñas, las llamas, es el hogar de aves únicas. Dañar el bofedal es como atacar el corazón del sistema circulatorio del parque. O sea, el lago es la cara visible, la postal, pero el bofedal es el motor que mantiene todo funcionando. Exactamente. Y no olvidemos el estatus del lugar. El Parque Nacional Lauca es una reserva mundial de la biosfera de la UNESCO. No es un título decorativo. Ahí no es solo un problema para Arica y Parinacota. Es un problema de todos. Es literalmente una herida a un patrimonio de toda la humanidad. Y eso eleva la vara de la responsabilidad a un nivel completamente diferente. Por un lado, CONAF emitió un comunicado hablando de coordinaciones inmediatas, Sí. mencionando a Senapred, Carabineros, el SAG, Cernapesca, un despliegue de siglas y tareas asignadas. Claro, un lenguaje muy burocrático, muy de manual. Se activaron coordinaciones. Suena a que todo está bajo control, ¿no? Suena súper eficiente, pero en la práctica, ¿qué significó eso en las primeras 24-48 horas en el terreno? Ahí es donde todo se cae. Ahí entra la publicación de Claudia Sandrock. Ella sube un video y escribe algo que es demoledor. Y la cito. Éramos no más de 20 personas haciendo lo que podíamos.
entre personal de CONAF, SAG y voluntarios que nos dedicamos a limpiar. Así tal como lo ven en el video, sin maquinaria, sin una real logística. Y las imágenes son brutales. Son brutales. Es gente con palas, con baldes, sacando con las manos una plasta de aceite que además estaba semicongelado por el frío de la altura. Una lucha de David contra Goliat, básicamente. Es una imagen potentísima. ¿Sí? Por un lado, muestra un heroísmo increíble de los guardaparques y los primeros voluntarios, hay que decirlo. Por supuesto. Pero por otro, evidencia una precariedad que es inaceptable para una emergencia de esta magnitud en un área de esta importancia. Totalmente. Los comentarios en esa publicación lo capturan perfecto. Uno que se repetía mucho era, ¿por qué no hay maquinarias que aspiren o succionen ese aceite? Es el sentido común. Es el sentido común hablando. La gente ve una catástrofe industrial y una respuesta artesanal. Y la desconexión es total. Ahora, para ser justos y tratando de darle una vuelta, ¿es realista esperar una respuesta con maquinaria pesada en horas en un lugar tan remoto a 4.500 metros de altura? ¿O la crítica de lentitud es un poco injusta? Es una objeción válida. La logística es un infierno a esa altura. Mover equipos pesados por una ruta de montaña es complejo y lento, sin duda. Claro. Por ahí pasan cientos de camiones al día, con todo tipo de cargas. No es una sorpresa que esto pudiera pasar. No era una sorpresa, era una certeza estadística. La pregunta no es si podían llegar en 2 horas. La pregunta es por qué no existía un plan de contingencia preposicionado. Algo básico de contención ahí mismo. Equipos básicos de contención en la misma guardería de CONAF para una emergencia que todos sabían que podía ocurrir en cualquier momento. La crítica no es tanto a la lentitud, sino a la improvisación. Entendido. Y mientras se daba este debate sobre la respuesta, el daño ecológico avanzaba. ¿Qué sabemos del balance de víctimas de este derrame? Bueno, lo más visible siempre es la fauna. En cuanto a la fauna, los informes hablan de unas 80 aves afectadas. El SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, logró rescatar a 11. Que es una buena noticia dentro de todo. Sí, entre ellas patos puna, taguas gigantes, pero también se confirmó la muerte de 6 aves. Y eso, como dicen los reportes, es solo la punta del iceberg. Claro, porque el daño a anfibios, a peces, a la microfauna del bofedal es casi imposible de cuantificar en este momento. Y es importante entender por qué el aceite es tan letal para ellas, ¿no? No es un veneno como el petróleo. No, su efecto es mecánico, físico. Es una trampa mortal. El aceite se les pega a las plumas y destruye su impermeabilidad. Las deja sin su protección natural. Exacto. Un ave es una maravilla de la ingeniería térmica y las plumas son su aislante. Sin eso, en un ambiente donde las temperaturas bajan de 0, mueren de hipotermia. ¡Qué terrible! Además, pierden la capacidad de flotar, entonces se ahogan. Y si intentan limpiarse, lo ingieren y eso les provoca daños internos. Les roba su naturaleza, la capacidad de volar, de flotar, de mantenerse calientes. Es una muerte lenta y muy cruel. Esta mezcla de daño profundo y respuesta precaria, como era de esperar, hizo que las redes sociales explotaran. Explotaran es la palabra. Y la frustración no era solo por este derrame en particular. Se sentía como que explotó algo que venía acumulándose por años. Sí, se abrió una olla a presión. El primer blanco, predeciblemente, fueron los transportistas. La cantidad de comentarios apuntando a la imprudencia de los camiones bolivianos en la ruta 11CH fue masiva. Era el tema principal. Frases como, hacen lo que quieren, adelantan en curva, no respetan nada, se repetían sin parar. Se percibe una sensación de descontrol total en esa ruta. Y esa percepción tiene una base histórica, no es una reacción visceral de un día. En los mismos hilos de comentarios, la gente no tardó en recordar un desastre similar de hace unos años. El otro derrame. Otro camión boliviano, esa vez derramando hidrocarburos en la misma zona. La frase «otra vez» es quizá la que mejor resume el sentimiento general. Claro. La comunidad no lo ve como un accidente aislado, sino como la repetición de una película que ya vio y cuyo final desastroso conoce de memoria. Y con esa sensación de repetición viene la rabia y la búsqueda de culpables más allá del conductor, ¿no? La gente apuntaba más arriba. Obviamente. A la empresa transportista exigiendo multas millonarias, también al gobierno de Bolivia pidiendo que asumiera los costos y, por supuesto, una crítica muy dura hacia adentro. Hacia las autoridades chilenas. A las propias autoridades chilenas. Es un cóctel de frustración muy complejo.
Hay un elemento de tensión binacional, sin duda, pero en el fondo es un reclamo de soberanía y protección. La comunidad siente que su patrimonio natural, que es su principal activo turístico, y su identidad, está siendo constantemente puesto en riesgo por un corredor comercial internacional sobre el cual sienten que no tienen control ni fiscalización efectiva. Claro, la carretera es vital para la economía, nadie lo niega. Nadie lo niega, pero la sienten como una amenaza latente y permanente. Pero lo más interesante es que no todo fue rabia. Entre los reclamos surgieron propuestas muy concretas, casi de política pública. Eso fue notable. La gente no solo se queja, demuestra un conocimiento profundo del problema y de las posibles soluciones. Dos ideas se repitieron constantemente. La ruta alternativa y el tren. Exacto. La necesidad de construir una ruta alternativa que no parta en dos el Parque Nacional y, sobre todo, la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz para cargas peligrosas. Y detenerse en la idea del ferrocarril es fundamental. El ferrocarril Arica-La Paz es la gran solución fantasma de esta historia. La solución fantasma. Me gusta eso. Es que es una infraestructura que existe, con más de un siglo de historia, diseñada precisamente para eso, para conectar el puerto con el altiplano. Tendría todo el sentido del mundo. Sacar las cargas peligrosas de los camiones y ponerlas sobre los rieles es, desde un punto de vista técnico y ambiental, la solución más lógica y segura. Pero claro, su uso para carga hoy es mínimo. ¿Y por qué? Reactivarlo a plena capacidad no es trivial. Requiere una inversión binacional gigantesca, acuerdos políticos complejos, una logística que hoy no existe. Sin embargo, este derrame vuelve a poner sobre la mesa que el costo de no hacer esa inversión podría ser a la larga mucho más alto. Y parece que toda esta presión ciudadana, esta bulla en redes que mezclaba rabia con propuestas, finalmente surtió efecto. Algo se movió. Porque después de ese primer fin de semana de limpieza artesanal, el tono de la respuesta oficial cambió. Las cosas empezaron a moverse a otro nivel. Sí, ahí se notó un cambio. Exacto. Primero, Senapred, la oficina de emergencias, decretó alerta amarilla para la zona, lo que en la práctica libera más recursos. Y agiliza la burocracia, que es clave. Y lo más importante, se anunció la contratación de una empresa especializada en contención de derrames, SpillTech, para que se hiciera cargo. Ahora con un plan técnico profesional. Correcto. Las cifras también empezaron a mejorar. Para el lunes 24, ya se hablaba de 3.400 litros de aceite extraídos y 2 embarcaciones recorriendo el lago. La llegada de SpillTech es, sin duda, el punto de inflexión. Es el paso de una respuesta de emergencia basada en el voluntarismo a una operación técnica. Es la respuesta que se pedía desde el día 1. Es, en definitiva, la respuesta que muchos pedían a gritos desde el primer día. Pero llega con un pero, ¿no? El factor tiempo. Exacto. Llega con el asterisco del tiempo. El accidente fue el miércoles. La operación profesional, con la empresa especializada, comienza a operar efectivamente el lunes. Son 5 días. Esos 5 días son una eternidad en un derrame ambiental. Esos 5 días validan por completo la percepción ciudadana de una reacción inicial tardía e improvisada. El Estado reaccionó, sí. Que la viralización de esas primeras imágenes de Claudia Sandrock, las de la gente con baldes, fue el catalizador que obligó a las autoridades a escalar la respuesta. Absolutamente. Es un caso de estudio perfecto de cómo la vigilancia ciudadana, armada con un smartphone y una cuenta de Instagram, puede fiscalizar en tiempo real y acelerar la acción del Estado. Impresionante. La presión mediática y social que generó esa primera publicación fue, muy probablemente, el factor decisivo para que pasáramos de los baldes a los equipos especializados. Entonces, si unimos todas las piezas de este rompecabezas, tenemos un desastre ecológico grave en un santuario de la naturaleza. Una respuesta inicial que, desde el terreno, se sintió precaria, artesanal, generando una frustración enorme. Y como reacción, una comunidad que usó las herramientas digitales no solo para descargar su rabia, sino para fiscalizar, presionar y proponer soluciones de fondo. Demostrando un conocimiento y un amor por su territorio que es admirable. Precisamente. Y eso nos deja con la reflexión final. La gran pregunta. La limpieza del aceite, por compleja y urgente que sea, es solo el tratamiento del síntoma. Es la medida de mitigación,
La verdadera pregunta que este derrame deja flotando en el aire helado del altiplano es sobre el futuro, sobre la enfermedad de fondo. Si no se toman medidas estructurales, si no se aborda en serio el debate sobre una ruta alternativa o el ferrocarril para las cargas peligrosas, ¿Qué estamos haciendo? estamos simplemente esperando a que el próximo camión se vuelque. Exacto. Este accidente ha hecho que la conversación sobre cómo hacer convivir de forma segura un corredor económico vital con un patrimonio natural de valor universal sea hoy más ineludible y urgente que nunca. Y ya para despedirnos, No se olviden de lo más importante. recuerda suscribirte al canal y cuéntanos, ¿de qué otro tema te gustaría que habláramos en el próximo capítulo? Dejen sus ideas en los comentarios. Los leemos siempre. Nos escuchamos pronto.